Estamos. Hola, hola, ¿cómo estamos? Gracias por estar aquí. Hola, Vale. Hola, no sé cómo. Hola, vamos a iniciar. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por esta charla que nos vas a dar el día de hoy. Bueno, vamos a ir haciendo preguntas y vamos a ir platicando sobre este maravilloso, maravilloso animal marino. Bueno, y hablemos del entorno. Y bueno, pues déjenme presentarles, ya se está uniendo la gente aquí en Econesons. Muchas gracias por estar aquí en este nuevo live. Las personas que ya estuvieron con nosotros, pues van a recordar a Miguel Ignacio Rivas, que estuvo con nosotros hablando sobre el Tren Maya. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema fascinante. Y los que no conocen a Miguel, pues quiero presentárselos. Voy a leer tu semblanza, Miguel, y bueno, pues ahí les va. Estudió biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. En CEU realizó un diplomado y especialidad sobre la dimensión ambiental en diseño y la ejecución en políticas públicas del Programa Universitario de Medio Ambiente de la UNAM. Es profesor en la carrera de urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, dando materias de sistemas ambientales 1 y 2 y ecología de paisaje. También colabora en la materia de introducción a las políticas públicas para la conservación de la diversidad biológica en el posgrado, de ciencias biológicas. Trabaja como coordinador de proyectos en el Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología en distintas investigaciones de restauración ecológica urbana y ordenamiento territorial de socioecosistemas urbanos. Desde 1998 ha participado y dirigido diversos proyectos sobre ecología aplicada, sostenibilidad, agroecología, ordenamiento territorial, movilidad urbana, derechos humanos y divulgación de la ciencia. Lo anterior en diversas entidades académicas, como son el Instituto de Ecología, Biología, Ingeniería y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM. Ha participado en congresos nacionales de ordenamiento territorial y de sostenibilidad. También ha publicado artículos científicos y de divulgación. En el sector público colaboró en la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, en la Procuraduría Ambiental y en del Ordenamiento Territorial, así como en la Comisión de Derechos Humanos del DF. Fue miembro del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comarnat, y del Comité Técnico de Normalización Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Contemarnat. Ambos del gobierno federal. Recientemente fue parte del Comité Técnico del Proyecto de Norma Ambiental 2021, en la que establecen las condiciones para la producción agroecológica en el suelo de conservación de la Ciudad de México. Entonces, mi querido Miguel, muchísimas gracias por darte este espacio, porque sé que tienes unos días bien ajetreados entre la investigación, entre la docencia, las clases, y luego aparte, pues todo esto que vas a Xochimilco con estos programas, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por darme este espacio y gracias a todos los que se están ya conectando aquí. Bueno, en breve, lo que vamos a hablar hoy, pues vamos a hablar de este fantástico animal y agradezco a Miguel que me haya, pues que me haya introducido en este libro que se llama Otras Mentes, el pulpo, el mar y los orígenes de la conciencia,
sí es Godfrey Smith, ¿no? Sí, algo, creo que sí, ¿verdad? Sí, Y bueno, pues que todos nos fascina el pulpo, ¿no? Porque desde la mitología, por ahí estaba viendo, Miguel, que el pulpo ha sido representado en la mitología, pues en Grecia, los nórdicos, bueno, y hasta en las grandes novelas como Víctor Hugo, ¿no? Esta novela donde nos habla que luchan contra no me recuerdo muy bien ahorita, pero que luchaban contra un gran pulpo gigante, creo que eran los trabajadores del mar, la novela. Y luego, bueno, por último, pues por otro lado, eh, chunga, que es el arte heroico japonés, que lo representan allá al pulpo. Y bueno, el pulpo como un gran monstruo marino, yo creo que mucho de esto ha de ser porque es tan fascinante y tan misterioso y todas esas capacidades que tiene el pulpo que luego al rato vamos a platicar. Ahora, pues iniciemos, Miguel, el pulpo, por ejemplo, el hábitat, porque hay como más de no sé cuántas especies, 300 no, bueno, especies, ¿no? hay ¿O muchísimas. cuánto? Sí, sí, sí. Lo que quería como introducir es que como yo quedé fascinado al leer este libro de Woodford y Smith, de Fred, otras, Dios mío. sí, de otras mentes, y el origen de la conciencia. Yo quería como empezar diciendo como la historia, cómo empezó Ajá, con toda esta circunstancia. Fíjate que hay especies, ahora sí que, sí. bueno, evidentemente no soy en lo más mínimo un experto en cefalópodos ni nada por el estilo, pero Ujú. sí podríamos empezar diciendo que hay especies que son ahora sí lo voy a decir como tal, como sexys, ¿no? Entonces son Ajá, como especies bandera que siempre atraen mucho más la mirada que otras especies y que en realidad las otras especies que van como en una escala de grises, que no son tan sexy, son hasta feitas y todo este tipo de cosas, como que no tienen gran sí, mayor importancia, ¿no? Pero estas, de repente florecen y bueno, obviamente a muchos les gusta su biología, les gusta su historia, a unos les gusta culinariamente, se la comen toda, ¿no? El pulpo y demás, pero es, sí. es, es muy importante no perder de vista que de repente nos fijamos demasiado en la especie y no en el En ecosistema el que entorno, en el sí. entorno que lo rodea y cómo en realidad hay que proteger y ser sustentable con el entorno en el cual viven estas especies, porque no solo vive una, sino es una red trófica de toda la biodiversidad que existe en el planeta que está entrelazada y tienen diversas retroalimentaciones unas y otras especies, otros y otros ambientes que al final nos conectan con la naturaleza. Y eso es lo que primero quería como empezar. ¿Y Claro. por qué es importante es digamos, el libro? ¿Cuál es digamos, el quid del asunto? Entonces, este autor empezó a describir cómo como una discusión biológica y filosófica sobre la conciencia animal, ¿no? Incluyendo la Sí, humana. O sea, ¿cómo es posible que la evolución. la evolución la diversidad humana y la diversidad biológica hayan podido establecer dos líneas de pensamiento o dos líneas de creación de un cerebro tan complejo como es la del pulpo y la de los vertebrados? Si tú ves y haces un análisis Y, de y son separados. Ajá. sí, son anatómica, morfológicamente, funcionan de una manera increíblemente parecida, pero a la vez morfológicamente son muy distintos. Por ejemplo, Exacto. todos los vertebrados, y hacemos anatomía comparada de todos los vertebrados, o sea, tu cabeza, la mía, con la cabeza de los perros, la cabeza de cualquier vertebrado, tienen León, sí, estructuras chimpancé. parecidas, ¿no? Se parecen muchísimo, pero Sí, nada se parece a un cerebro de un cefalópodo, por ejemplo, no, ¿no? para nada. Son Ujú. cosas como que van en rieles totalmente distintos y paralelos, ¿no? Entonces, eso causa que la evolución
también permite que la conciencia sea definida desde otras especies, ¿no? Entonces, ¿cómo este libro dio y visibilizó esa parte de ese punto en la evolución en el cual los cefalópodos tienen esa capacidad tan grande de tener millones de neuronas para Sí, poder... eso es increíble, ¿no? Porque tienen inclusive más neuronas que un perro, ¿no? O sea, o están al mismo. Se Ay, parece mucho. Los cefalópodos o los pulpos tienen 500 millones de neuronas y los perros aproximadamente tienen 600 millones entonces ¿no? están más o Están un menos. poquito para arriba, pero casi nada, ¿no? O sea, Sí, claro. sí, nosotros tenemos 100 mil millones de neuronas. O sea, ahí sí hay una diferencia muy clara, pero ellos Sí. están muy cerca de un vertebrado como tal, ¿no? En ese sentido. Y aparte, la distribución neuronal de las células neuronales en un pulpo es increíblemente distinta. O sea, tienen en la parte de lo que sería como el cráneo, o más bien la parte del cerebro del pulpo, tienen una gran masa de células neuronales, y en todas sus patas, en las 8 patas, tienen muchas. Tienen muchas neuronas, ¿no? Y eso es lo que permite que ellos puedan. ¿Sabes qué es lo que me llamó muchísimo en el libro? Cómo literal fue arrastrado, como él lo comenta el autor, que fue arrastrado por el pulpo a su lugar, a Octalopus, o cómo le llamó él, donde había muchas conchas. Octalópolis, ajá. Y cómo lo empezó como a probar, que a través de estas neuronas pueden, antes de degustarle, probarlo, lo están probando con los tentáculos. Exacto, son como son cada una de sus extremidades son como cerebros como tal, ¿no? O sea, se comportan independientes y de repente pueden coordinarse para hacer, porque no olvidemos que es un depredador y que puede resultar como presa también, ¿no? Entonces, ese es Claro. el asunto. El hecho de que haya tenido esta evolución en su cerebro y en la manera de cómo perciben el ambiente, sucedió como en el Cámbrico, ¿no? Los animales se volvieron parte de la vida Ah, de los demás de una manera nueva, especialmente cuando eran depredados o en la depredación. Entonces, esa manera era como empezar a cazar, acechaban, y eso implicaba una operación totalmente nueva neuronal dentro de la evolución, ¿no? Entonces empezó a haber una definición, y sobre todo de un animal totalmente invertebrado, que empezó a sentir, ahora sí que a sentir diferente. Y eso es increíble, así es. ¿no? Sí. En un ambiente que era Y, como de muchas conchitas y de moluscos que pues apenas se arrastraban y todo este tipo de cosas, de repente llega el pulpo a evolucionar ciertamente la manera de cómo sí. se quedaban en aquel tiempo. Y perder esta parte, porque, bueno, por lo que leí y entendí, perder esta parte de concha, ¿no? Y entonces estar totalmente expuesto, porque entonces de la manera en cómo inteligir para poder salvarse, ¿no? De los depredadores, porque sí, al principio que tenía una, la evolución, ¿no? Que llevó del mismo animal, la concha que tenía que ser protegida. Pero por otro lado, le hacían preguntas, porque estuve por ahí yo investigando y viendo, porque me llamó mucho la atención. Llevo la mitad del libro, y estoy fascinada, pero que decían, bueno, animales, ¿cómo es posible que este animal sea tan inteligente si se ha catalogado que los animales inteligentes son los que tienen vida social? Y ya ves que decía él, no, o sea, sí conviven, es por lo general solitario. Exacto, pero entendamos esta parte, que por eso tenemos dos líneas evolutivas distintas, ¿no? O sea, no se parece como
como las abejas que tienen una vida muy social dentro de esta circunstancia, que más bien parecen autómatas celulares ahí, pareciendo cómo crecen y demás, o nosotros que tenemos una sociedad como, o sea, somos animales sociables en ese sentido, pero son líneas evolutivas muy distintas en las cuales hemos visto cómo van generando nuevos ambientes. Y esto significa que cuando una nueva especie de organismo evoluciona un poco, cambia el ambiente en el que se encuentran otros organismos que evolucionan a esa respuesta. Entonces, el hecho, como tú lo decías, que no hayan tenido esta concha ni nada por el estilo, que ya eran como de vida libre y nadaban y entonces depredaban, pero también eran sujetos de depredación, empezó a cambiar toda la manera de cómo en el Cámbrico empezaban a definir esto de quién eran las especies que se comían a quién y cómo empezaban a percibir su ambiente. Entonces, eso es lo interesante de este organismo, es cómo fue una línea evolutiva mucho anterior, muy antes que los seres humanos. Los seres humanos, los cefalópodos, como 480 millones de años de evolución. O sea, tienen muchísimos. Nosotros apenas tenemos 65 millones de años. O sea, los primeros primates empezaron a los 65 millones de años. O sea, nuestra explosión evolutiva fue muy grande, pero la de ellos tiene mucho más, ¿no? Mucho más. Mucho ¿Son más. ¿Será antes de los dinosaurios? No sé. No, yo creo que No, no. En el Cámbrico No, más o menos, ¿no? en el Cámbrico, sí, exactamente. Pero ¿por qué muchos, por ejemplo, dicen que, bueno, tienen una fisionomía como alienígena? Y hay científicos que, bueno, que está muy como crítico este asunto de que genera crítica, porque estaba yo por ahí leyendo que si cayeron con unos meteoritos y que en esos meteoritos habían unos huevos y entonces, ¿por qué? No, está muy No, bueno, la descabellado. indígena también lo tocó el libro. Lo que pasa es que tienen un control del cuerpo tal que pueden modificar casi cualquier célula, ¿no? Y entonces el asunto también de como el color de la piel, se pueden camuflajear inmediatamente, pueden sacar cuernitos de su piel inmediatamente, o sea, tienen un dominio muy increíble de todo su soma, de todo su Sí, cuerpo. El hecho de que tengan ese increíble dominio del cuerpo, casi que los hace alienígenas, ¿no? O sea, los pulpos, exacto. o sea, y tienen esta circunstancia de que poder ser como hasta acechantes, o sea, tener esta astucia, ¿no? En Sí, ese sentido. la Entonces, astucia. la astucia que ellos tienen y esta como malignidad de alguna manera, o sea, como acechar y demás, hicieron un experimento y lo cuentan en el libro, que el hecho de que estaban ahí los pulpos en peceras y demás, había cuidadores que no le caían bien, ¿no? Y entonces salían estos cuidadores a darles de comer y les escupían agua con su sifón, ¿no? Ajá. Era impresionante. Y cuando llegaba el que les caía bien, pues estaban jugueteando y demás. O sea, sabían qué onda y lo cazaban en algún momento al que les caía mal. Y así lo hacen en la vida libre, Sí, ¿no? que le aventaban como un galón o no sé cuánto de Sí, agua. Así, recuerdo que lo leí y cómo me causó risa. Pero aparte, por ahí no me acuerdo si se llamaba Willy o no recuerdo bien el nombre del tercero, que lo pusieron como premio y castigo para que recompensa, ¿no? Como premio, perdón, no castigo, como recompensa de alimento y que había uno que tiraba la manija hasta que la rompió, pero la exacto, rompió a propósito para que ya acabaran con sus jueguitos, ¿no? Que no se le exacto. parecía gracioso, decía ya, basta Para que con no lo esto. molestaran, ¿no? Que ya no lo molestaron. La verdad es que es un organismo fascinante. De hecho, es como este dominio del cuerpo también lleva una gran sensibilidad en todo el cuerpo. Entonces, el dolor como una forma básica, ¿no? Extendida y de experiencia subjetiva,
presenta en un animal un cerebro muy diferente al nuestro, ¿no? Entonces, ellos sienten dolor, ¿no? Igual y Eso muchísimo. precisamente era lo que yo te quería preguntar, porque hubo un tiempo que inclusive científicos decían que no, no recuerdo la fecha, pero que no sentían y les hacían, inclusive los abrían vivos, o sea, y estaban sin anestesia y haciendo ciertas operaciones hasta que ya declararon que, bueno, pues tienen un sistema nervioso bastante complejo y que sienten emociones complejas. Exacto, o sea que hay un muy bonito artículo de Nature que descubre cómo sueñan, ¿no? Pero quizás me brinqué a lo del sueño, pero empiezo con lo del dolor, porque el dominio que tienen ellos del cuerpo implica esta red neuronal, como lo dices tú muy bien, en cada una de esas células. ¿Cómo pueden hacer que todo su cuerpo cambie en menos de 2 segundos? Y esto también implica un dolor muy intenso y a través de ello, pues, o sea, sufren ese dolor y evidentemente responden a ese dolor, ¿no? Entonces, ese es una muy buen apunte del libro, ¿no? O sea, las exigencias Sí. del digamos, de la competencia ecológica que tenían en el mar, pues evidentemente lo voltearon las características y los componentes de cómo se estaban, digamos, cómo depredaban ellos y eran depredados. Ese era el punto, pues. Oye, y una pregunta, ¿quiénes son sus depredadores número uno? O No, bueno, ¿cuáles? bueno, entre ellos evidentemente los humanos, pero Ah, sí, claro. pero las focas, por lo regular, también son bastante, los tiburones también son tiburones más o menos chicos, no los grandes tiburones, pero los chicos, por supuesto, son los grandes depredadores de ellos. Hay algunos otros peces mucho más grandes que llegan a darle también a los pulpos y son mucho más rápidos. Y ahí se ve exactamente como la definición de tener un esqueleto y no, porque los peces son mucho más rápidos que los pulpos, porque tienen un esqueleto como tal, ¿no? Entonces, eso les Ujú. da y tiene una ventaja adaptativa de la velocidad, pero son como más sonsos, pues, digámoslo así. Claro, No sí. tienen un desarrollo neuronal ni cerebro tan grande como lo tienen los pulpos que se pueden esconder, que pueden camuflajearse, que detectan a los depredadores mucho más rápido, pero claro que también son víctimas de ellos y pues no hay como mucho más, ¿no? O sea, son parte de la naturaleza y lo tienen que ser, pues, ¿no? Sí, ¿no? Lo importante ahí es que exista un equilibrio, ¿no? Entonces, y que lo existe en la naturaleza, pero como tú dices, nosotros, bueno, yo no como, yo sé que tú no comes y yo no como pulpo, pero bueno, nosotros somos uno de los grandes depredadores que que rompemos esos equilibrios, porque estaba por ahí leyendo que quieren permitir, pero no lo permite la ONU, Greenpeace, etcétera, que hicieran, estaban en España, creo que en las Islas Canarias, hacer, inclusive aquí en México, hacer estas granjas de criadero de pulpo, pero bueno, sería algo muy salvaje porque no conviven, ¿no? Entonces, que hasta podría existir canibalismo porque agresión, porque ellos son muy territoriales y Exacto, o no sea, conviven. quieren hacer como este modelo de los puerquitos y de las vacas y quieren hacerlo los salmones en ese sentido Exacto. para poder tener digamos, cosechar pulpos, ¿no? En ese sentido. Sí, Y en realidad es una crueldad, pues, ¿no? En ese sentido. Si ya es cruel con todos los demás animales, en ese sentido, por el manejo que se les está dando, el hecho de tenerlos ahí porque ellos sienten, porque tienen una capacidad neuronal increíblemente más grande que la de los peces, etcétera. Entonces sería una crueldad y pues por eso lo están catalogando como tal, ¿no? Ese sería, exacto. o Oye, sea, pero platícame cómo es increíble que lleguen a soñar y que pueden estar algo parecido a nuestro sí, tipo o de sea, sueño, el REM.
y hay que una, hay tienen una, memoria y cómo nos puede exacto. reconocer, ¿no? O sea, De- reconocen a un cuidador de otro, reconocieron a este buzo, bueno, eso es, inclusive la película, ¿no? Que salió ahí en Netflix, ¿no? eso es impresionante porque estaba en mi clase de sistemas ambientales 2, que ahí Ujú. está Diana, nos está escuchando ahí. Mm. Recordará que uno de los sistemas complejos más impresionantes es el cerebro y la interacción de cada una de las células que son las que componen el cerebro, que son las neuronas, de ahí nace las ideas y la memoria, ¿no? Y entonces Ujú. es en estos millones de células que nace la memoria, es este, digamos, este sistema tan complejo que lo tiene también el pulpo, la, la mayoría de ellos no pensaría o no teníamos información hasta hace muy poco que ellos también soñaban y tenían estas memorias y tenían la capacidad de reconocer estructuras y demás dadas, ¿no? Y de enojarse, ¿no? Y de estar como Ajá. que es muy distinto a humanizarlo. O sea, ellos no se enojan como nosotros, no tienen una circunstancia de ese Es, sentido. El hecho de también, como la de la película de Mi Maestro el Pez, es como un poco humanizar al pulpo, y esto no tiene, digamos, el pulpo tenía otras circunstancias totalmente distintas, más bien el director, que es muy hábil, el que hizo la película, realmente, sí nos sí, llevó a la circunstancia y nos tocó fibras, pero no las del pulpo. Entonces, es una sí. circunstancia distinta, ¿no? Son como cuestiones distintas, pero Sí, es que otra vez, tendemos, ¿no? Como que a todo verlo y querer que todo sea de la parte de humano y identificarnos y que sea algo que nos refleje nuestra forma de pensar, de sentir, las emociones, etcétera. exacto, y la verdad que no, o sea, ven el mundo, como ya lo habíamos dicho en un principio, si bien es cierto, con características de conciencia muy parecidas, pero son totalmente líneas evolutivas distintas. Tal Ujú. como te digo que hace poco te decía, en un artículo, no recuerdo si es de Nature, que vieron cómo estaba el pulpo en reposo y de repente empezaba a virar de colores, ¿no? Y era cuando ellos entendieron que esa parte de que estaba en reposo, descansando y virando, es que interpretó el que estaba estudiando que estaba soñando, ¿no? Entonces, Ya, esa circunstancia ya después de muchas, investigaciones, ¿no? y ver Estudios. si realmente era cierto y todo este tipo de cosas, empezaron a observar ese comportamiento y fue fantástico. Luego, con el asunto de los cuidadores, empezaron a ver que no les gustaba una luz que les pegaba directamente a una pecera y empezaron a pegar a la luz de la pecera Co- ah, hasta que la tronaron. Entonces, tenían y hacen decisiones, ¿no? En ese sentido, era como la evolución propia del organismo, ¿no? sí, y que capaces de abrir frascos, ¿no? O sea, de abrir los frascos también, que se llevaban a sus casas rocas para ponerlo afuera de su guarida. Son los, como, para mí se me hace como un Houdini, o sea, el Houdini que se escapa, ¿no? De, Claro, es como algo muy increíble sobre ese tipo de circunstancias de cómo puede tener el control del cuerpo tan claro que puede enrollar y los botes estos que tienen como tapas enroscables, ajá, enrollar el control tan grande porque también pueden entrar en una concha y ahí cerrarla, no sé, en la película cómo caminaban y todo este tipo de cosas con las conchitas o se pegaban conchas y se camuflajeaban, o sea, es toda una cosa impresionante. Cómo también viven tan ¿Cómo? Hay una pregunta en el libro muy, muy interesante que a lo mejor hay que sí, tocar en esta parte, es que viven muy poco, un año, año y medio, ¿no? exacto. Y que tienen una capacidad neuronal muy grande. Y se ha visto que en la naturaleza lo que hay es que entre más capacidad neuronal vives más, pero esto no pasa aquí, ¿no?
No, Y no sabemos la razón, ¿no? No, no, la razón puede ser muy ambiental, porque al final duras tanto como la depredación te lo permite, ¿no? ya, Entonces, realmente hay mucha competencia entre todos, todos se depredan y el asunto es que no es tan grande tampoco. O sea, hay unos pulpos que han llegado a medir como 1 metro a metro y medio de ancho, ¿no? En ese sentido, pero la gran mayoría no mide mucho más allá de 80 centímetros de largo. Entonces, esas circunstancias, o sea, su ambiente, su estrés, todo eso obligan a que la evolución que ha tenido el organismo tenga un ciclo de vida rapidito y muy brillante, digámoslo así, entre comillas, ¿no? Las hembras cuidan muchísimo todas sus crías, tanto que mueren, tanto que mueren. ¿no? Porque no las descuidan ningún minuto, ningún segundo, no hay un parentesco, o sea, no hay que, como la pareja del pulpo, o simplemente No, porque aparte el pulpo muere, ¿no? Después, cuando cuando el termina, macho. exacto, muere y también muere la hembra pulpo, muere después de haber cuidado a todos sus pulpitos, ¿no? En ese sentido, que Sí. son un montón de huevitos que salen y obviamente también ahí son depredados y así nos vamos, pues. Bueno, como las tortugas, ¿no? También, ¿no? O sea, digo, las tortugas son muchísimos huevos que se ponen, pero pues los retos que tienen las tortuguitas para poder llegar y sobrevivir, ¿no? Exacto, exacto, así, eso es una buena analogía, pero fíjate que se llegó a una investigación en el que el momento decisivo digamos, del crecimiento de las tortugas no es tanto del número de huevos y de las tortuguitas que puedan llegar al sitio, sino Ajá. cuántos adultos pueden llegar a desovar, cuántas adultas Ah, ok. a desovar. Eso es el punto crítico de la población de las tortugas. Y por eso el sargazo es un problema y por eso Sí. los mismos pulpos tienen un problema al tener tanto sargazo, etcétera, etcétera. Son cuestiones que uno hay que ir viendo en ese sentido, cómo los componentes del ambiente y nuestras interacciones con él son realmente lo que van moldeando nuestras actitudes y Sí, ellos las poblaciones completas. exacto. Sí, pues muy interesante. Y lo que a mí me llama mucho la atención es que, bueno, se dice que son 3 corazones, ¿es así? Los pulpos. Es, Os- bueno, tienen varias maneras de ir bombeando la sangre que tienen ellos, como tres, pero y demás, pero al fin y al cabo, te digo que es una obra, o sea, no una obra, sí, maestra, ¿eh? no, bueno, es una Impresionante. fascinante de la evolución que ha permitido la adaptación tal como es, ¿no? Entonces, ese es impresionante cómo la morfología del pulpo se ha adaptado de tal manera que puede, como tú lo has dicho, pasar en cosas muy delgadas, parecerse a cubos, a conchas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, lo que me impresiona es cómo en un momento dado pensábamos como seres humanos que somos los únicos que tenemos conciencia, ¿no? Exacto, y eso es lo interesante. Nosotros somos los únicos que podemos pensar, los únicos que podemos sentir, los únicos que podemos hacer, y en realidad hay muchos especies que pueden sentir, Sí, pensar. Ahora, en esta circunstancia de la conciencia, y me lleva a un apartado donde la conciencia, según Luke, es como el punto del conocimiento compartido, ¿no? Del conocimiento entre las personas. O sea, el conocer entre todos es la conciencia. Y entonces ya, me lleva a pensar cómo
entre los pulpos, esa es esto que dice conciencia entre todos, dice Luke, cómo los pulpos pueden hacer exactamente otra cosa. ¿Cómo puede llevarse a otra dimensión de conciencia el hecho de tener memoria, el hecho de tener sueños y que sean líneas evolutivas totalmente distintas? Es una circunstancia que abre un camino o un estudio filosófico del pensamiento y de la conciencia muy grande y que en realidad está poco explorado y que de verdad un campo muy interesante que ahí los filósofos tendrían que empezar a pensar cómo otra manera de ver y otra manera de sentir y otra manera de filosofar podría estar ahí, ¿no? Sí, 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 exactamente. Es como si yo a veces me pregunto y digo, ¿qué sería ser un pulpo? O sea, o un perro, o cómo vería las cosas, porque pues bueno, desde ahí podemos, aunque es es súper difícil, ¿no? Porque no podemos. Me están comentando aquí que qué interesante. Saludos, Marta Martínez, que está desde Monterrey. Muy bien. Y Igual, bueno, pues esta parte de la conciencia, yo no sé si sea, yo me pregunto, reflexiono, si no es desde esta filosofía, bueno, desde el judeo-cristiana, ¿no? De que nada más nosotros tenemos la conciencia y es donde nos separamos del hombre, en lugar de ser, del hombre, perdón, de los animales, en lugar de ser parte, pues, de la evolución, ¿no? Que somos todos, bueno, no lo sé. los lingüistas dijeran que somos los únicos capaces de hablar, ¿no? De comunicar Ajá, a través del diálogo, de este receptor y de este emisor, ¿no? Pero el diálogo de los pulpos también se da a través de los colores, ¿no? ¿Cómo, cómo este diálogo que empiezan los pulpos a tener todos estos tonos tornasolados cuando están tratando de llamar las hembras o cuando están en posición ante otros machos que tratan de fecundar a otras hembras, cómo cambian esos colores y ponen claramente mensajes hacia otro receptor. Entonces, hay un diálogo, ¿no? En ese sentido, claro, qué interesante eso que estás comentando. hay un diálogo entre esas dos, de los organismos, comunicándose el sentido de lo que está pasando en ese momento, del objetivo de ellos, ya sea depredar, ya sea reproducirse, ya sea que se sientan agredidos o estén amenazados. Todas estas cosas, esta manera de diálogo a través del color de la piel es lo que es impresionante también, ¿no? O sea, podemos decir que en el pulpo existe un gran director que es el cerebro central, ¿no? Sin Sí. embargo, todos los músicos que dirigen son músicos de jazz inclinando a la improvisación, Mm, que son las diversos tentáculos y todas las cosas que pareciera que no hay ningún orden en ese sentido, exacto, qué interesante analogía. sin ninguna circunstancia, pero al momento de poner el énfasis en un, perdón, en un objetivo claro, Claro. entonces empiezan a dialogar y todos los músculos y todas esas células cromatógrafas empiezan a hacer como toda la luz, ¿no? Perdón, los diferentes Sí, tonos de color que expresan algo, ¿no? sí, a mí me llama mucho la atención cómo se pueden camuflajear si te ponen una piedra, no, me impresiona esa parte que hacen y me tocó verlos, la única que hice de buceo nocturno y Ajá, es asombroso. wow, Sí, es no asombroso. es, Y yo creo que eso es parte de los procesos estos evolutivos que te digo, ¿no? Cuando hay alguien que evoluciona un poco más rápido en cuestiones de la conciencia, en ese sentido, el entorno cambia, porque entonces ese tiene digamos, una evolución adaptativa mucho más rápida, o una ventaja adaptativa sobre es una ventaja, una sí. ventaja adaptativa. Y entonces eso es muy importante
y aparte le da al pulpo una serie de estudios increíbles. O sea, la verdad es que es un organismo muy, muy increíble, tiene tantas cosas que aprenderse de él como tal, estos tonos que van variando, cómo hasta lo van ciclando ese mismo color, y ese diálogo que te digo es impresionante. Sí, me fascina y bueno, yo voy, como comento, a la mitad del libro y bueno, pues a terminarlo, es fascinante. Yo se lo recomiendo igual a todos los que están aquí en esta charla. Lo pueden conseguir por medio de pues el ebook, que bueno, así yo lo conseguí, no lo, me hubiese gustado haberlo tenido, ay, se me va a caer, tenerlo en papel, pero no lo encontré en ninguna librería. Entonces, pero es fascinante. ¿Alguien por aquí que tenga alguna pregunta, alguna duda sobre esto que estamos platicando? ¿Algún comentario que quieran hacernos? Digo, es fascinante esto del pulpo. Yo creo que más nos hicimos más conscientes, bueno, al menos lo digo desde mi punto de vista, desde mi caso, cuando vi la del maestro el pulpo, el documental, y yo dije, no, o sea, si comí pulpo pocas ocasiones, pero lo comí, dije, no quiero volverlo a comer, o sea, increíble, o sea, muy emotiva la película. Es una circunstancia como que le pasa a muchos también, a veterinarios, a ti que me supongo que has nadado junto con ellos y demás, pero conozco a muchos veterinarios que después de conocer y de estar junto con los rumiantes, con las vacas, con todos estos, o sea, hay muchos veterinarios que se vuelven vegetarianos porque de repente encuentran que las vacas sí entienden perfecto Sí, cuando porque hay una conexión, ¿no? empiezan a conectarse con ellas y demás. O sea, hay con todas estas granjas, de repente ellos empiezan a sentir, ellas, los veterinarios, empiezan a sentir esta conexión y esta comunicación interespecie, digámoslo así, ¿no? Sí, Entonces, claro. al final, esas cuestiones que sientes son las que hay, pero al final también somos los depredadores de ellos, ¿no? Entonces tenemos que Pues ser sí, sostenibles con ellos en ese sentido, porque son parte de nuestra cadena y de nuestra red, y ellos también tienen su propia red, y ellos no son lo que pasa cuando los organismos que en vida libre depredan lo que necesitan, no depredan. muy bien. Exacto, y nosotros depredamos muchísimo sin necesitarlo, cambiamos usos de suelo y todo este tipo de cosas, somos Sí, insustentables. ese es el gran problema. Mira, me están diciendo por aquí que Ángel, ¿la conciencia tendrá conciencia? Digo, bueno, ya es un tema muy filosófico. La conciencia tendrá conciencia, pues bueno, es ya por lo regular los sistemas complejos son anidados. Y lo que acaba de decir es un claro ejemplo de un sistema anidado. Todos somos sistemas de sistemas, ¿no? Todos los organismos biológicos, todos los seres biológicos somos sistemas de sistemas, y hay algunos hechos por los mismos hombres, como, no sé, el caso, por ejemplo, de una ciudad, es un sistema de sistemas. Entonces, si tú lo ves así, no sé qué pregunta, Ángel, a Ángel, entonces, bueno, cada conciencia tiene conciencias de su conciencia. Entonces, el asunto es, como somos sistemas de sistemas, ¿no? Entonces, sí. el mismo cuerpo humano, hemos llegado al entendimiento de que nuestro propio sistema digestivo tiene neuronas como tal, y piensa, tiene reflexiones en esos finales, y que eso nos ayuda en muchas cosas a definir ciertos parámetros. No piensa como el cerebro central, pero hay un sistema que también tiene neuronas. Entonces, faltaría más investigación sobre eso de la conciencia,
¿no? Pero todos los sistemas complejos son Sí, anidados, ¿no? Y son sistemas de sistemas, pues. ya. No, pues muy interesante. No se me hubiera ocurrido así contestar porque decía, bueno, la conciencia tiene conciencia. Digo, bueno, pues es algo ya, una pregunta muy filosófica, pero sí. Pero si lo ves Pero en sistemas complejos, pues es como sencillo el hecho de que todos los seres humanos o los seres vivos, sistemas de sistemas, ¿no? O sea, estamos compuestos por muchos sistemas. exacto. Sí, Entonces, sí. esa, esa, esa puede ser una buena explicación, si no tan profunda como la quisiera, pero a lo mejor puede ser hasta más profunda de lo que le estoy diciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Y bueno, por otro lado, los pulpos son bueno, aparte de, bueno, son súper sensibles por esta parte de su complejo sistema nervioso, pero por otro lado lo que me fascina es su visión, ¿no? Porque dicen que tienen una excelente y que la van como modificando conforme la profundidad en el agua. No sé así con exactitud, pero cambia dependiendo o sea, que tienen excelente vista a comparación de otros invertebrados. Claro, porque el dominio que tiene el cuerpo es total, ¿no? Absolutamente total. Entonces, lo que tienen es que el cristalino o la parte de los ojos pueden hacerla, ¿cómo se llama? Horizontal o vertical, dependiendo de lo que estén enfocando, ¿no? Entonces, esa parte también es impresionante y que para Mm, los evolutivos ha sido también, de por sí el ojo en la evolución de todos los seres vivos ha sido una cosa impresionante porque es como una característica que define a nuestro ambiente. O sea, la luz es para todos igual, ¿no? En ese sentido. claro. Luego entonces las características y cómo solucionan el problema cada uno de los organismos y cada evolución de cada uno de esos organismos, cómo la evolución de cada uno de esos grandes géneros va solucionando ese problema, es lo fascinante del ojo, ¿no? Ajá, sí, claro. Cómo hay tipos de ojos como las moscas, tipos de ojo como los de los seres humanos o como lo de los vertebrados y como el del pulpo, ¿no? Entonces, esa circunstancia que es solucionar un problema para tener la percepción de tu entorno y ubicar perfectamente a los depredadores o a los cazadores es un Mm. paso importantísimo en la evolución. No, es fascinante porque yo digo, bueno, te pones, como dices tú, de las moscas, de las vacas, y cómo todos tenemos diferentes funciones, o sea, tanto los ojos, por qué tienes pezuñas, por qué tienen pezuñas, por qué tenemos los 5 dedos, etcétera, cómo todo va de acuerdo a lo que vamos necesitando, de acuerdo a nuestra evolución. Entonces Tal cual, es fascinante. esa es una respuesta, o sea, es la respuesta, digamos, universal a la luz. Cómo cada quien y cada línea filogenética va resolviendo a través de la evolución estos órganos y cómo se van perfeccionando, digámoslo así, ¿no? Entonces, es increíble, la verdad es increíble Mm. cómo el ojo en sí de todos los seres vivos es impresionantemente sorprendente cómo ha ido evolucionando. Así es. Bueno, pues chicos, chicas que están aquí en este live, si tienen algún comentario, alguna pregunta, pues déjenoslo saber, porque ya vamos a llegar al momento final, que me ha encantado esta charla. Muchísimas gracias, Miguel, como siempre, pero la próxima ya te voy a comprometer para la plática de los ajolotes, ¿no? Claro, claro, De lo que estás haciendo ahí
En Xochimilco, en las Chinampas, que se me hace algo increíble, la reestructuración, regeneración, restauración. La restauración. Saludos, me están diciendo Pepita, gracias Pepita, que también nos ve desde Monterrey. Saludos, muy amena charla. Gracias, gracias. Y bueno, pues ya te estoy comprometiendo ahorita Para la siguiente. más adelante, para platicar sobre este fascinante ajolote, ¿no? Que tenemos especie endémica. Hay una conciencia, no, pero ese ya se contestó, es que me lo volvió a mandar. No, es otra cosa. Hay una conciencia superior por el reevolución, por la reevolución o algo así. Pues no, Sofi, saludos. no. Las conciencias superiores es otra vez una circunstancia muy antropocéntrica, ¿no? Mm. Nosotros siempre pensamos muy linealmente, ¿no? O sea, las cuestiones lineales tienen siempre un origen sobre cualquier cosa. Y el último origen de esto es un creador, algo que define el inicio del universo y no, las, Sí. los pensamientos complejos definen otras cosas totalmente distintas, ¿no? No son tan lineales, y menos la vida y menos la evolución, ¿no? O sea, No. no hay una conciencia mayor, ni una menor, ni una del medio. Hay la conciencia y esta a través de líneas evolutivas tan distintas como es la del pulpo y como es la del ser humano, han surgido y han tenido otra totalmente visión sobre cómo comprender nuestro entorno, pues. Exactamente. Sí, exactamente, para comprender y es esa eh, interrogación, ¿no? Que tenemos, como dices, ¿no? De buscar a alguien que creó un ser superior, buscar nuestra justificación de la existencia, etcétera. Entonces, no, nada más está esta parte de evolutiva, ¿no? Que podemos palpar, eh, que Sí, es claro, tangible. claro que podemos tener como esta cuestión como espiritual de lo que ya estamos, o sea, pero una Ah, cosa sí, nuestra espiritualidad ahora, que es como el respeto a la naturaleza, lo que ustedes quieran, pero este pensamiento como lineal de hay un origen y hay una conciencia mucho más superior y que da origen a todo lo demás, pues no, porque no, es justo lo que acabamos de decir, que hay líneas evolutivas distintas que dan origen a otras mentes, como dice el libro, ¿no? Otras mentes son posibles y el pulpo origina ese tipo de circunstancia, pues. así es. Me encantó cómo terminaste esta plática, porque así es, hay otras mentes. Y bueno, pues muchísimas gracias por esta charla. Gracias a todos ustedes por estar aquí conectados y por hacer conciencia, que todos estamos haciendo esta conciencia de este medio ambiente en donde vivimos, de este ecosistema, ¿no? Bueno, miles de ecosistemas y que nosotros formamos. ¿Cómo comenzó todo y cómo va a un fin? Bueno, pues ya eso se lo dejamos nos están preguntando aquí, te están preguntando a ti cómo comenzó todo y cómo va a un fin. Ya sería tema. Eso ya es de otra índole más filosófica todavía. Exactamente. Muchas gracias, Ángel, por tus preguntas y gracias, Miguel. Hasta luego. Que les Les vaya muy mando bien. Muchas gracias. besos. Hasta luego. Chao, adiós. Bye. Bye.